Carlos Menéndez, ¿qué tal? Buenas noches. Enrique, buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo leemos ese tuit? Porque como los 140 caracteres a veces se nos queda corto, queremos que te explayes sobre la materia. ¿Cómo se lee esta encuesta y quién se está quedando en su burbuja? Tenemos dos países claramente y los dos países no están hablándose entre sí. Vivimos en una burbuja limeña, los que residen en Lima, en la cual obviamente, como vemos los datos de las encuestas, la desaprobación de Pedro Castillo es muy alta porque es una sociedad limeña muy sensible a los temas que tienen que ver con falta de preparación, con falta de liderazgo y con las acusaciones de terrorismo o de radicalismo que han tenido o que tienen muchos de los miembros del gobierno. Sin embargo, las sociedades regionales tienen otra cultura política, donde los medios de comunicación y las discusiones de la opinión pública son distintas, y donde el radicalismo quizás está más aceptado, donde hay figuras que tienen una trayectoria política ya definida. Maraví, que es nuevo para nosotros, por ejemplo, el ministro de Trabajo, es una figura cuya experiencia es muy conocida en Ayacucho, por ejemplo. De hecho, sí. Exacto. Entonces, pues, las acusaciones de asociación con el senderismo o de tener una ideología, pues, extrema, no causan mucha sorpresa, ¿no? Es por eso es que vemos esta división entre Lima y el interior del país. Ahora, puede ser una burbuja, pero es un burbujón, ¿no? Porque claro, Lima pues es una megalópolis y efectivamente que los discursos cambian muchas veces desde las regiones, y a veces cuando habían más diarios te parabas en cualquier kiosco de provincia, ¿no? Y claro, era efectivamente otro Perú, ¿no? Lo cual da cuenta, ¿no?, de las brechas, de las distancias, etcétera. Pero a ver, estos deméritos que Lima le ve a Castillo, ¿cómo se contraponen en el interior del país? ¿Cuáles son los puntos positivos que sí tiene Castillo para el peruano del interior del país? Tratando de interpretar los datos, obviamente, en base a la evidencia que existe, ¿no? Yo creo que el tema identitario es un tema muy importante para comprender la aprobación que tiene Castillo. A partir del lenguaje, el empleo del quechua de muchos de sus ministros o de sus dirigentes, el uso, la identificación con símbolos tradicionales de la cultura provinciana, son elementos que ha generado una conexión identitaria con justamente una división, con una imagen, con un vínculo anticentralista, antilimeño, que predomina en el interior del país. Creo que y de hecho, a ver, y no soy el primero en decirlo, el colega Javier Torres lo ha dicho en alguna oportunidad también, el presidente sí está teniendo una luna de miel, pero está teniendo una luna de miel en el interior del país, no está teniendo una luna de miel en Lima, donde fue uno de los extremos de la polarización. La luna de miel que está teniendo el presidente Castillo es en el interior del país, y es precisamente en base a estos elementos identitarios, donde existe la creencia de que pues es uno de ellos, es uno de los provincianos postergados que ahora están gobernando desde Lima, y que lo notamos ahora tratando también de gobernar desde Cajamarca, ¿no? Muy interesante, porque me acordaba de esa frasecita hecha que a veces es utilizada como chiste de que no atiendo en provincias, ¿no? Precisamente acá lo que está ocurriendo es que están atendiendo según esta definición de luna de miel diferenciada que estás viendo. Pero ¿qué pasa con Lima? Acabamos de escuchar, bueno, un personaje que tiene sus propias controversias, como el expresidente Martín Vizcarra, reclamando seguramente parte de esa percepción que se ve quienes sí desaprueban a Castillo, ¿no? O sea, basado básicamente en lo que podríamos denominar una falta de liderazgo, y de lo que Vizcarra llama esta bicefalía en la percepción, ¿no?, del gobierno. ¿Eso lo puede revertir Castillo desde el burbujón limeño?
Lo que sucede es que Castillo tiene que gobernar para todo el país. No solamente tiene que gobernar para los sectores postergados históricamente, que son los sectores rurales, sino también en la misma capital hay sectores postergados sin lugar a dudas, ¿no? El problema es que para el presidente Castillo y muchos que están en el poder, pues hay una visión maniquea del mundo, ¿no? Lima es todo lo malo y provincias es todo lo bueno, ¿no? Y Lima es el centro de la élite política, el establishment corrupto y el interior del país están llenos de bondades y han sido las víctimas históricas, ¿no? Es el lenguaje que tiene Castillo, es su ideología, entre comillas. Muchos del gobierno comparten esta ideología y más bien lo que se trata es romper esa ideología. Lamentablemente, ese es el discurso que ha ganado. Y Castillo tiene una visión mayoritaria de la democracia, en la cual el gobierno es el gobierno de las mayorías, a pesar que sea el 50+1 de los votos. Y en ese sentido está pues atrapado dentro de ese discurso ideológico, en vez de tener una visión más pluralista de la democracia, donde se gobiernan para todos, incluso para los limeños, ¿no? Pues claro, porque más allá de este tema de luna de miel diferenciada, es bien difícil que en el Perú puedas eventualmente tener gobernabilidad con Lima tan en contra, ¿no? Claro, y ahí lo que está intentando es más bien este discurso de asamblea constituyente, de romper con el orden previo. Estamos pues ante un gobernante populista, pero este gobernante de discurso populista pues se les pliegan otros sectores radicales que tienen discursos ya no solamente populistas, sino también socialistas o comunistas en algunos casos, ¿no? Y esto para discutir la idea de la bicefalía que hay en el gobierno, ¿no? Claramente el gobierno es más que una dicotomía entre Castillo y Cerrón, ¿no? Creo que hay que comprender el gobierno de Castillo como un gobierno de coalición de izquierda, lo cual es importante mencionar que es de izquierda, no es ni siquiera un gobierno de coalición de centro-izquierda. Es un gobierno de izquierda, donde está Perú Libre, pero donde están otros partidos políticos menores, desde Nuevo Perú, desde el Frente Amplio, desde Juntos por el Perú, están sindicatos, están gremios, y están también independientes, pero independientes de izquierda, o independientes anti-establishment, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, el gobierno busca de darle cohesión a esta coalición a partir de un norte en común, que es el discurso de una asamblea constituyente, que es lo que precisamente más teme el establishment limeño, ¿no? Bueno, y el proyecto de ley que ha presentado Perú Libre por ese lado es como para darle miedo al establishment, ¿no? O sea, es decir, cuando ves la parte, ¿no?, de la justificación del cambio de la Constitución, van directo al modelo económico. Y yo escuchaba, no quiero que esto se malinterprete, pero escuchaba ahora el audio de Elena Iparraguirre, ¿no?, por el cual la han trasladado, y en realidad ella ya no toca prácticamente el tema obviamente el tema terrorista. Te habla del comunismo y te habla de los 30 años de posconflicto y de neoliberalismo que te ha dejado. Entonces, claro, los propios terroristas quieren treparse a una parte del discurso, ¿no? O sea, eso también es lo peligroso. Sin lugar a dudas es porque efectivamente hay reivindicaciones, hay postergaciones sociales que son predominantes en gran parte del país, y efectivamente el modelo que tenemos ha mostrado sus límites y sin lugar a dudas hay que hacer modificaciones. Pero hay que hacerlas de manera ordenada, de manera productiva, de manera propositiva. No se trata de, lo que tendríamos que preguntarnos es cuál es el orden alternativo que están proponiendo a un cambio de una nueva constitución. O sea, no se trata solamente de destituir el orden establecido, sino de tener una propuesta en teoría constructiva para todos los peruanos, no solamente para las mayorías. Y en ese sentido, pues, no nos queda claro cuáles precisamente son esas ideas, más allá de este discurso populista que es predominante en el